Buenas horas, doctora Ivonne Sebastiani, docente encargada del curso Pedagogía de la Educación. El presente es un video que enmarca aspectos que no se han puntualizado en el trabajo que vamos a exponer, puesto que nos hemos basado puntualmente en los aspectos que usted ha definido, ¿no? Pertenecemos al grupo número 1, ¿no? Cuyos integrantes, el que le habla, Daniel Samillán Rodríguez, Santisteban Chapoñán Isabel, Silva Quispe Jorge, Sosa Temoche Griselda, Suárez Luna Julio César y Vilches Carrillo Ítalo Antonio. Conjuntamente con ellos expondremos las partes que nos corresponden y le dejamos este video como complemento de los puntos que lamentablemente por cuestión de tiempo no lo vamos a poder completar. Muchas gracias. Parte del enfoque sociohistórico. Este es una corriente pedagógica surgida en la Unión Soviética, que parte del análisis marxista de la realidad. Tuvo su origen en las investigaciones de los planteamientos teóricos de Vygotsky, Leontiev y Luria. Tiene una raíz eminentemente social. Se basa en los postulados de la ciencia social crítica y del enfoque histórico-cultural. Da importancia a desarrollar las estructuras cognitivas, afectivas, volitivas, al manejo de la mayéutica, a la investigación-acción. Plantea que la educación se oriente a la transformación individual y social. Este modelo pedagógico presenta sus componentes. El propósito es formar un hombre capaz de transformar la sociedad en que vive, buscando equidad y emancipación. Se trata de enseñar contenidos que produzcan desarrollo mental, físico y tecnológico. La secuencialidad es organizar contenidos partiendo de las necesidades concretas de la comunidad. El método plantea el aprendizaje participativo, se propone los círculos culturales y el método de formulación de problemas. Los recursos didácticos surgen de la problemática socioeconómica y cultural. La evaluación se evalúa el desarrollo mental, físico y el conocimiento y manejo de tecnología. Marx y Engels y la educación. Su teoría educativa se basa en la crítica que realiza la educación propia del capitalismo, al afirmar que aporta una concepción unilateral del hombre. Hay escuelas y enseñanzas que están dedicadas a los hijos de los obreros, y en ellas se les enseña a ser obreros. Se dan escuelas burguesas para los hijos del capital, en las cuales se les enseña a ser patrones. Aquí estriba Marx la formación unilateral del hombre. Los hijos de los obreros, como los hijos de los patronos, no tienen posibilidad de desarrollarse plenamente. Marx y Engels nacieron en Alemania y fueron influidos por la izquierda hegeliana. Por sus ideas tuvieron que exiliarse en París. Debido a la concentración industrial británica superan el socialismo utópico para llegar al comunismo realista y con forma científica. Estas son algunas ideas de Marx y Engels. Ellos elaboraron su teoría partiendo de la crítica a la educación unilateral o capitalista, a la que contraponen la formación omnilateral del hombre en igualdad de circunstancias. Las concepciones educativas de Marx y Engels utilizan como instrumento práctico el método marxista, realista y crítico, que parte de lo concreto, estudia los hechos y sus contradicciones y plantea la transformación de la realidad, debido a que no basta solo con interpretar los hechos, sino que lo más importante es cambiar el mundo. Paradigma de la teoría sociohistórica. Este paradigma toma en cuenta el entorno que rodea al sujeto, retoma todos los medios, la familia, la escuela, la cultura y la sociedad. Es eminentemente social e histórico. El propósito u objetivo científico de esta teoría es demostrar que lo social y cultural
de la vida mental del individuo y lo intelectual del hombre son la expresión privada e individual de su vida social. Conocer en qué forma lo social influye en el pensamiento, cómo nuestros pensamientos son la expresión de nuestra vida privada, en grupo o en sociedad. El precursor de esta teoría es Vygotsky. En toda la psicología histórico-cultural, el concepto de actividad resulta crucial y tiene un significado propio. Se trata no de cualquier tipo de acción, sino de actividad social, práctica y compartida. En ella hay intercambio simbólico y utilización de herramientas culturales para la mediación. El desarrollo afectivo es un aspecto intrínseco e indisoluble del desarrollo humano. Su estudio se ha elaborado desde las distintas posturas teóricas, otorgando grandes diferencias en su conceptualización con relación a otros procesos del desarrollo, como la función que se le otorga al individuo en la construcción de los mismos. Vygotsky se refiere al lenguaje como un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, y posteriormente a la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño. Este le proporciona un control comunicativo, además de que confirma que el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. Los procesos psíquicos se denominan en inferior y superior. El inferior se refiere a las actividades simples y rudimentarias. El proceso psíquico superior se refiere a actividades complejas y avanzadas. Estos procesos se distinguen, como observamos en la siguiente imagen. Zona de desarrollo próximo o potencial. Se basa en el desarrollo desigual de un sujeto, en donde otro con mayor conocimiento le enseña. El primero aprende y el segundo consolida el aprendizaje, es decir, el más capacitado permite al menos capacitado aprender de él. La zona de desarrollo potencial o próximo es una concepción más general que se explica como la estructura de actividad conjunta en cualquier contexto donde haya participantes con competencias desarrolladas que ejercen una influencia en virtud de sus pericias diferentes. De acuerdo con la teoría histórico-cultural, la constitución del sujeto no está determinada exclusivamente por factores biológicos. Igualmente, no se puede concebir a una persona con necesidades especiales como la presentación de una máquina, ni tan solamente como a un organismo, mas sí como un sujeto social que se construye en las relaciones sociales, culturales e históricas, a través de la mediación de otro sujeto y de los signos existentes en esta mediación. Otro de los precursores de la pedagogía social o histórica crítica es Paulo Freire, con su teoría Pedagogía del oprimido. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Su nombre se ha asociado con libertad y educación crítica, con su principio del diálogo. Enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas libertadoras en América Latina y en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Los postulados de la pedagogía liberadora es: la liberación es un parto doloroso, el hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en la y por la superación de la contradicción opresores oprimidos, que en última instancia es la liberación de todos. La pedagogía del oprimido que busca la restauración de la intersubjetividad aparece como la pedagogía del hombre. La pedagogía liberadora es una concepción dominante de la enseñanza en la escuela actual. La enseñanza es preponderantemente una narración de contenidos, que se refieren a la realidad como algo estático y ajeno a la experiencia de los educandos. La tarea del educador es narrar a los educandos los contenidos que ellos deben memorizar y repetir sin percibir lo que significa. Para Freire, liberar a la persona de las supersticiones y creencias de la ignorancia, transformarla a su estado de dignidad y humanismo no es uniformizarla ni reproducir lo pasado. Freire no postula modelos de adaptación, sino de ruptura, de transformación total de la persona, tenga el acceso a una educación digna y con igualdad de derechos.
Freire se fundamenta en la toma de conciencia, concientización, transformación de las estructuras mentales, dinámica, ágil y dialéctica, que facilite una acción transformadora. En la propuesta pedagógica de Freire se toma la concepción problematizadora de la educación, una idea comprometida con una educación liberadora. No puede basarse en una comprensión a los hombres como seres vacíos, a quien el mundo llena con contenidos. Por el contrario, se identifica y da existencia a la comunicación. Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia. La propuesta pedagógica de Freire manifiesta que se debe dialogar con el educando en franca amistad. El educador ayuda al educando a lograr un punto de vista cada vez más crítico de su realidad. La pedagogía de la pregunta es fundamental en la educación liberadora o la educación problematizadora. Paulo Freire y la educación bancaria. Los educandos no son depositarios y el educador tampoco es depositante. Para Freire, el educando no es un sujeto de su educación. El educador hace depósitos que los discípulos aceptan dócilmente. Los estudiantes archivan los conocimientos. Para Freire, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Para Freire, la educación era una domesticación, por eso es que la denominó bancaria. La opresión es necrófila, se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. La concepción bancaria que a ella sirve también lo es, ya que se fundamenta en conceptos mecánicos estáticos y transforma a los educandos en objetos. Freire propone una pedagogía humanizadora. Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Para Freire, mientras que la práctica bancaria implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad, partiendo del carácter histórico de la realidad y de la historicidad de los hombres. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En la siguiente imagen analizamos el método de Paulo Freire y el método tradicional. Para Paulo Freire debe ser dialógico, flexible, liberador, concientizador. El educando es el sujeto de su alfabetización, mientras que el método tradicional hace una transferencia unilateral del conocimiento, es rígido y mecanicista, controla y domestica. El educando es visto como un objeto. No estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo, pero no es posible cambiarlo sin un sueño o proyecto. Tengo que aprovechar cada oportunidad para no solo hablar de mi utopía, sino para participar en prácticas coherentes con ellas. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.